Tenemos la suerte de que vaya ahora mismo a dar la conferencia inaugural una de las personas también claves en la lucha por la vida en España, que es Nicolás Jove de la Barreda. Lo voy a presentar antes de que salga porque así ya nosotros nos retiramos, ¿de acuerdo? Y ¿quién no conoce a Nicolás? ¿Quién es Nicolás? Pues es un bendito, la verdad, y es una persona buenísima que de siempre, bueno, lo primero que nos ha puesto en su currículum es un recuerdo para Chelo, ¿no? Para Consuelo, su mujer, que también ha compartido durante tanto tiempo pues sus batallas, ¿no? Para sus 3 hijos, que son un sol también, y luego la parte quizá menos importante, pero de mucho peso, pues sabemos que es doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, emérito desde 2014, ha recibido premios de investigación y de docencia. Es que es un largo currículum de todas, bueno, es que nos estaríamos sin dar la conferencia, ¿no? Tiene más de 200 publicaciones, ha sido miembro del Comité de Bioética de España y es un trabajador incansable para lo bueno. Ya ha puesto pues, realmente pues, el talento que tiene y su capacidad de trabajo y de estudio al servicio de la vida. Yo os animo a consultar sus libros porque son muy profundos y al mismo tiempo muy divulgativos. Aunque no entendamos nada de lo que va, sabemos que eso es verdad y está muy bien explicado. Y nada, queremos darle las gracias, perdonad porque podría decir muchas cosas de él, pero ahora hemos pensado que sería muy interesante que él diera esta conferencia inaugural porque es un poco de un abanico amplio de algunas cuestiones básicas de bioética que pueden ser el fondo de lo que nosotros queremos defender aquí. Así es que nada, muchísimas gracias a todos y nada más, que esperamos que os guste muchísimo, ¿vale? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la amabilidad de la presentación que me ha formulado Alicia, a la que tengo también mucho cariño, conozco desde hace muchos años y tengo el gusto de conocer y desde luego de agradecerla el entusiasmo y la fuerza con la que inaugura siempre o con la que realiza o emprende siempre estas buenas causas. Y por supuesto también a don Alfonso y a la Universidad CEU San Pablo, siempre dispuesta a dar acogida a estos grandes acontecimientos y a las buenas causas, ¿no? Pues lo primero es decirles que voy a hacer una breve introducción porque la verdad es que es un poco el análisis del momento actual, un momento muy especial en el que coinciden varias malas noticias, acontecimientos negativos, como lo son la aprobación de 2 leyes recientísimas, tan recientísimas que han sido publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado, la ley nueva del aborto y la ley trans, y por supuesto también el incomprensible anuncio del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular hace nada menos que 13 años respecto a la ley del aborto de 2010, ¿no? Tampoco son todo malas noticias, puesto que el año pasado tuvimos una muy buena, que fue la revocación de la sentencia del caso Roe versus Wade por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Recordemos que las leyes del aborto, que se extendieron como una mancha de aceite desde entonces por todo el mundo, pues partían de esa sentencia de hace 50 años, más de 50 años. Partían de la falsedad de afirmar que el aborto era conforme a la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y, de alguna manera, también la sentencia del Supremo de los Estados Unidos suponía no solo una reafirmación o una desestimación de la ciudadanía respecto a los poderes del Estado, sino que suponía una división realmente bastante notable. El aborto es fundamentalmente un problema moral, que por supuesto divide a la sociedad, no obliga a nadie, es cierto. Cada individuo es libre para aceptarla o no aceptarla. Pero en España, como en Estados Unidos, diga lo que diga el Ejecutivo o diga lo que diga el Tribunal Constitucional, no puede obligar a acatarse una ley ilegítima en virtud de algo que, como en Estados Unidos, no dice nuestra Constitución, no dice nuestra Carta Magna. En España nuestro sistema es muy claro al respecto cuando dice en el artículo 15, si me la pasa, a ver si pasa, no pasa.
Sí, es que es así. Ahí. Cuando dice el artículo 15, como también señala la Carta de los Derechos Humanos del año 1948, que todos tienen derecho a la vida. Nuestra Constitución, en el artículo 15, lo dice muy claro. Y también, por supuesto, eso se afianza si vemos como en la Carta de los Derechos del Niño, que es también de finales del siglo pasado, se dice que los niños tienen protección jurídica tanto antes como después del nacimiento. Antes lo que hay pues es evidentemente la etapa embrionario-fetal. Entonces, el marco de referencia adecuado es la bioética. La bioética nace en Estados Unidos en los años 70 de un par de médicos de origen holandés que de alguna manera les preocupa el panorama por una serie de errores que había habido en las aplicaciones médicas y se instituye el primer estudio regulado de bioética en la Universidad Católica de los Jesuitas, la de Georgetown, donde aparece el Instituto Rose and Joseph Kennedy de estudios de reproducción humana y de bioética. El profesor Warren Reich, de esta universidad, autor de una enciclopedia extensísima sobre bioética, da una definición que a mí me parece muy adecuada. La bioética es la referencia, es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, en cuanto que esta conducta debe ser examinada a la vista de valores y principios morales. Los debates sobre el uso de los métodos anticonceptivos, el aborto, la investigación con embriones, la congelación de los embriones humanos y tantas otras tecnologías que fueron surgiendo a lo largo de finales del siglo XX, pues dieron lugar a que se afianzara esta disciplina, para hacer precisamente contrapeso a descabelladas afirmaciones que habían empezado a aflorar y que afirmaban cosas como que ponían en duda que lo que hubiera antes del parto fuera una vida humana, un ser humano o una persona. Para resolver cualquier duda ética es fundamental, por lo tanto, saber qué dice la bioética. Y el primer problema, el más importante de la bioética, es precisamente el de la defensa de la vida. Y para defender la vida, lo primero que tenemos que saber es cuándo empieza precisamente la vida. Y la vida es muy clara desde la perspectiva de la biología, de la ciencia. La vida empieza en el momento que tenemos una nueva realidad corporal, con una identidad genética distinta y nueva, que aparece justo en el momento de la fecundación. A partir de ahí se despliega todo un programa de actividades genéticas y en el curso de esas primeras etapas de desarrollo pues, se va edificando la nueva vida que, al cabo de 39-40 semanas, pues nacerá, que tendrá lugar el parto, ¿no? Pero ese cigoto inicial, esa primera realidad corporal humana, ya es vida humana, ya es un ser humano, y si atendemos a lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, también se le puede definir como una persona. Durante las fases iniciales, las 7 primeras semanas la llamamos fase embrionaria, después la vamos a llamar fase fetal, el ser humano está en formación, no lo vemos, pero aunque no lo veamos, no deja por ello de ser una realidad que existe, que vive, y desde luego lo que no es, como se ha dicho en foros, digamos, utilitaristas, pues no es un burbujo, no es una burbuja, no es un aglomerado de células, no es un montón de células, un coágulo o un pedazo de la madre, etcétera, tantas cosas que hemos oído, ¿no? Desde la biología lo sabemos muy claramente. Es un individuo humano en las primeras etapas de su desarrollo. Los avances en este conocimiento, en el conocimiento del desarrollo, no permiten establecer ningún cambio en cuanto a la naturaleza del ser humano desde el momento de la fecundación hasta la muerte. Ese es el marco de nuestro ciclo biológico, la concepción a la muerte. Esto ya lo dijimos claramente en un manifiesto, el Manifiesto de Madrid, que secundaron y firmaron cerca de 3.000 investigadores, médicos, profesionales de muchas especialidades en el año 2009, precisamente cuando estaba a punto de aprobarse la ley del aborto del 2010. Por tanto, la vida embrionaria y fetal debe quedar incluida en los principios y valores establecidos en el ámbito de la bioética
para el cuidado de la salud. Le corresponde entonces también aplicarle los principios de no maleficencia y de beneficencia, que son dos de los 4 principios que se asentaron en el informe Belmont ya en 1979. Los otros son los de autonomía y justicia. Desde un principio, el principal valor y el más propiamente específico de la bioética es el de respetar la vida. Por ello es tan necesaria esta bioética que opte por el respeto a la persona de principio a fin en el ámbito jurídico y cultural. Según este enfoque, todo ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para otros fines. No es más o menos persona, o no se es más o menos persona, en función tampoco de las potencialidades que se tengan en cada momento. El hecho de que el embrión o el feto no piensen y no tengan todavía capacidades de manifestación, no quiere decir que no sean seres humanos. Esto lo dijo muy claramente nuestra añorada y querida profesora María Dolores Vilacoro en una de sus muchas obras, la bioética en la encrucijada, ¿no?, cuando decía que un individuo no es persona porque se manifiesten sus capacidades, sino al contrario, éstas se manifiestan porque esa es persona. Lo primero es ser persona. El obrar sigue al ser. Todos los seres actúan según su naturaleza, lo cual significa que la dignidad no debe de basarse en la racionalidad o en otras capacidades humanas, estén presentes en acto o no. Es suficiente con que lo estén en potencia. Y esto sirve igual para el embrión, el feto o una persona adulta en estado terminal, ¿no? Es aplicable tanto al aborto, por lo tanto, como al manejo de los embriones, como podría ser también en los casos de eutanasia en estados terminales de la vida, ¿no? Dicho lo anterior, a la luz de la bioética, el mayor reto que tenemos por delante es precisamente defender la vida. Esto lo expresaba muy bien el profesor Jérôme Lejeune, un médico ejemplar que, como saben, descubrió la causa del síndrome de Down, la trisomía 21, a mediados de los años 70, entre muchas de las conferencias que daba, siempre solía decir cosas parecidas a estas que ven aquí. Ante la enormidad de la tarea y la formidable necesidad de tener éxito, nuestros deberes se resumen en una frase: no abandonaremos jamás, que es algo muy parecido a lo de estar en la brecha, que es lo que define este congreso precisamente. También solía repetir otras frases muy buenas a sus alumnos y sus colegas, como nuestro enemigo no es el enfermo, es la enfermedad. Matar a un niño porque está enfermo es un asesinato. Esto se refería sobre todo a los niños con síndrome de Down, que, como saben, pues hoy casi no nacen precisamente por las pruebas de diagnóstico genético prenatal. A la luz del Código de Deontología Médica de la Asociación Médica Colegial Española, no cabe considerar ni el aborto ni tampoco la eutanasia como actos médicos. Lo dice muy bien en uno de los primeros artículos este Código de Deontología de la Organización Médica Colegial Española. La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Sin embargo, en España, desde la primera ley del aborto de 1985, que determinó su despenalización en determinados supuestos, se entró en una dinámica dependiente deslizante a favor del aborto, probablemente más acusada que en muchos países de nuestro entorno. Aquella ley, que realmente tenía más trampas que la tumba de un faraón, vamos a decirlo de esta manera, dejaba en la práctica desprotección al no nacido. Sin embargo, ante aquel abuso de ley, no solamente no se revisó los despropósitos de su aplicación, sino que se instauró una nueva ley, la Ley de Plazos del año 2010, la ley que conocemos de Aído Zapatero, que es aún más lesiva, o que era, porque ya a partir de ayer tenemos incluso todavía algo más, un cambio que supuso pues realmente que desapareciesen los valores del derecho a la vida del concebido no nacido en favor de conceder solamente el derecho a decidir sobre el aborto de la madre. Esa ley, la ley de 2010, ayer reformada en el Boletín Oficial del Estado con una nueva ley, es, digamos, a todas luces, pues
un despropósito que no se corresponde con la Constitución española, simplemente porque se excluye de la defensa de la vida a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los no nacidos. Parece una perogrullada, pero el derecho a la vida es el primer derecho y es el más importante, porque si no tuviéramos derecho a la vida, ¿de qué nos sirven todos los demás derechos? Es una pregunta elemental. ¿Para qué queremos un derecho a la libertad de expresión, a la vivienda, al voto libre, etcétera, si no tuviéramos derecho a la vida, que es el primero y el fundamental? Tal vez alguno podría pensar que desde el año 85 hasta el 2023 en que nos encontramos han cambiado muchas cosas en el nivel científico y que realmente hoy podemos afirmar que desde la ciencia esa vida que no se ve, la vida del embrión y del feto, pues realmente no es una vida, no es un ser humano, no es algo que realmente corresponde a lo que podemos calificar de persona. Sin embargo, la ciencia y los avances de la biología del desarrollo, la genética molecular, la genómica, las nuevas tecnologías que nos permiten hoy ver el desarrollo embrionario y fetal en 3D y hasta en 4D, nos demuestra cada vez con más lujo de detalles cómo se edifica un ser humano a partir de la fecundación, a partir del cigoto. Hoy tenemos un atlas preciso que nos dice cómo se edifica un ser humano desde el primer instante. Una sucesión de genes que van poniéndose en marcha en los distintos linajes celulares que derivan de esa célula inicial, que es el cigoto, para ir dando lugar a la aparición poco a poco y de una forma muy ordenada, maravillosamente ordenada, pues todos los órganos, todos los sistemas, todos los tejidos que constituyen al ser humano. Fíjense que prácticamente a la 9ª semana ya se han puesto en funcionamiento más de la mitad de los 21.000 genes que tiene nuestro genoma. De modo que la ciencia es muy clara, aporta nuevos datos y nos reafirma que la vida de un ser humano comienza en el momento en que se constituye su primera realidad corporal, que es el cigoto. Si bien la ley de 2010 ya era de por sí una ley injusta para la vida del no nacido, la reciente reforma, la de 2023, la de que ayer salió en el Boletín Oficial del Estado, la que podríamos llamar ya la ley de Montero Sánchez, pues va más allá. Todos sabemos todo lo que aporta, ¿no? Amplía el derecho a abortar a menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de los padres, prácticamente le niega la posibilidad de la información a la embarazada al que tenía derecho de tan solo 3 días. ¿Acaso porque la ignorancia es un hecho eximente de culpabilidad? Se llega incluso a negar toda posibilidad de informar a la embarazada sobre la realidad de la vida que tiene dentro, con pruebas tan inocuas como es simplemente oír los latidos del corazón o ver la imagen del hijo a través de una ecografía Doppler, que es absolutamente inocuo, repito, tanto para la madre como para el hijo. Esto no solo va en contra de un principio básico de la bioética, como es el derecho a la información, garantía de la autonomía del paciente, sino que además vulnera la ley, la propia ley de autonomía del paciente, la ley de 2002, la ley 41 de 2002, que dice que tienen derecho a conocer, los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. Y a los médicos les dice que están obligados no solamente a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información. De modo que informar es una obligación del Código de Deontología Médica y, por supuesto, también es la ley del año 2002 de autonomía del paciente. Por tanto, a la luz de la bioética, de la lógica y de la deontología médica, hay que insistir en que el no nacido es un bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 de la Constitución española. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional ahora, que no el de hace bastantes años, cuando precisamente promulgó una sentencia en favor de la vida del no nacido. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Esto es lo que dice el artículo 15. Y por supuesto abortar es mucho más, es mucho peor que torturar o tratar a alguien de forma inhumana o degradante. Abortar es matar.
y el fin del aborto es terminar con la vida de un ser humano en sus primeras etapas. Somos conscientes de que no es un reto fácil, dado el estado de situación, el estado ideológico que predomina en el país, pero no vamos a cejar, vamos a seguir en la brecha con más energía que nunca. Luego tendríamos también dedicar unos pequeños minutos a otras dos leyes que han surgido en los últimos tiempos, como son la ley de la eutanasia, la ley trans también. Podríamos hablar también de leyes que afectan a la infancia, de leyes que afectan a tantas otras cosas de carácter ideológico, a la familia también. Como en el caso de la ley del aborto, la ley de la eutanasia, por ejemplo, antepone un exótico derecho a morir frente al derecho a la vida e impone el deber de los médicos de llevarla a cabo o de registrarse públicamente como objetores. No se explica por qué es mejor acabar con la vida de un paciente que atender al sufrimiento mediante unos cuidados paliativos que atiendan a las personas que sufren, y esto hay un déficit enorme, como saben, en España, y que es el gran ausente del sistema sanitario de la salud pública española, los cuidados paliativos. Siempre seguiremos esperando, y desde luego desde todos los foros que podamos seguiremos pidiendo una ley de cuidados paliativos por delante, por supuesto, de cualquier ley contra la vida. El Comité de Bioética de España, por ejemplo, emitió en este sentido 2 informes en su última etapa, uno respecto a la eutanasia y otro positivo a favor de la objeción de conciencia del personal sanitario, con extensión también a las instituciones que asisten a las personas en su fase terminal. La respuesta del Gobierno de Sánchez, a través de la ministra Carolina Darias, fue contundente. No solo no se atendió a estos informes del Comité de Bioética de España, que es un comité que está ahí por el Ministerio para atender al Ministerio de Sanidad en cuestiones de bioética, sino que se destituyó al comité, con 2 especiales detalles. Uno, la destitución fue a todos los miembros menos a uno, una persona que había emitido un voto particular en el que, entre otras cosas, decía que la eutanasia es un acto médico. Y el segundo detalle es la destitución de varios vocales que no habían completado el turno al que tenían derecho de 4 años para el que habían sido nombrados. Pero así es como actúan aquí nuestros gobernantes. Lo cierto es que ni el aborto ni la eutanasia son actos médicos. No se define así en el artículo 7 del Código de Deontología Médica. Se define, así en el Código de Deontología Médica. Se entiende por acto médico toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado, fíjense lo que dice, a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. No cabe para nada aquí un acto como puede ser la eutanasia. No dice la destrucción integral de la vida, dice justo lo contrario, la promoción integral de la salud. Y en la misma línea de despropósitos contra la dignidad personal y el alejamiento de los principios bioéticos de no maleficencia, se encuentra la ley trans, una ley frívola, injusta e ideológica que ignora la identidad genética y sexual, influye en la educación de los menores, rayando incluso en la pornografía infantil, y desatiende el cuidado obligado de la salud y el equilibrio psicológico de los niños y de los adolescentes ante un episodio de disforia de género muchas veces pasajero, sabiendo que el cambio de sexo, que incluye una cirugía y unos tratamientos hormonales irreversibles, pues le van a dejar marcado de por vida y que muchas veces con un arrepentimiento posterior sería imposible una vuelta atrás. A la luz de la bioética, todas estas leyes de tan graves consecuencias para la dignidad, la vida y la salud de las personas deberían ser derogadas. Después nos podríamos, y ya termino con esto, preguntar sobre las causas. Si miramos a nuestro alrededor y miramos a la sociedad, ¿qué es lo que vemos ante estos temas? Indiferencia, ignorancia, comodidad, conveniencia, una mezcla de todo. La verdad es que no lo sabemos, porque a la sociedad española nunca se le ha hecho una consulta, un referéndum,
un sondeo simplemente, y mira que se utilizan los sondeos para otras finalidades, para saber dónde nos encontramos. Es decir, no sabemos si la sociedad española es pro vida o es a favor del aborto. En Estados Unidos esto es habitual. Todos los años hay unas encuestas, hay un instituto, el Instituto Gallup y otros que realizan encuestas y que sabemos perfectamente que las mayorías ahora mismo están divididas. Hay, a lo mejor entre los republicanos pues domina la tendencia pro vida y entre los demócratas pro choice. Pero bueno, al menos se sabe cómo están las cosas. Aquí, a pesar de contar con ese CIS del que hablamos, parece ser que lo que opinan los ciudadanos importa menos que lo que quiere el gobierno que opinen los ciudadanos. El caso es que, si fuese cierto que en España son mayoría los que están a favor del aborto, lo cual no sabemos, habría que preguntarse qué causa, por qué se ha llegado a esa situación de una manera tan rápida con respecto a cómo se pensaba hace unas décadas. ¿Se debe a ignorancia o se debe a desinterés o se debe a una labor de ingeniería social que se ha venido ejerciendo para inducir a la opinión pública hacia esas tendencias proabortistas? Yo siempre, digamos, si fuera ignorancia, al menos tiene fácil arreglo. Invitar a la gente a que se forme, a que piense, a que reflexione, a que haga cursos de bioética, que hay muchos y muy buenos en instituciones públicas y privadas. Si se trata de una ingeniería social, eso tiene peor arreglo. Yo siempre digo que la ideología, o las ideologías en general, que es lo que viene por esa vía de la ingeniería social, empiezan donde termina el conocimiento. Si yo no sé, si yo no conozco, si yo no quiero conocer una determinada verdad, pues campo libre para cubrir mi ignorancia con cualquier idea que me sobrevenga, que me den. Yo la incorporo, la asumo y actúo en consecuencia. Pero recordemos que hay un principio básico en el derecho civil. Ignorantia juris non excusat. La ignorancia de las normas no excusa su cumplimiento. Ignorar que la vida empieza en la concepción no me excusa para la verdad, que es que tengo que respetarla y protegerla. Mantenerse en la ignorancia o ponerse una venda en los ojos por conveniencia, comodidad o por otro tipo de intereses no es inteligente y puede volverse en contra en el momento en que quien lo haga se enfrente con la verdad, como por ejemplo está ocurriendo actualmente con la ley tan debatida estos días del solo sí es sí, y como terminará ocurriendo con la ley trans y ojalá también algún día con las leyes del aborto y de la eutanasia. El caso es que la política de nuestros gobernantes es el mundo al revés. Practican una absoluta indiferencia e ignorancia hacia los conocimientos científicos y antropológicos en relación con la vida. Se mueven en un ámbito de opiniones o ideologías y vuelcan todo su poder legislativo y mediático para cambiar a la sociedad mediante una labor eficaz de ingeniería social, aun cuando partan de una posición equivocada de lo que se debe entender por progresismo. Y si no, fíjense en esta preciosa sentencia o frase del escritor y académico vallisoletano Miguel Delibes, prestigioso académico, en un artículo titulado Aborto libre y progresismo, titulado así y publicado en ABC el 20 de diciembre de 2007, decía don Miguel: en nuestro tiempo es casi inconcebible un progresista antiabortista. Antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple: apoyar al débil, pacifismo y no violencia. La vida es lo primero. Lo que procede es procurar mejor su calidad para los desheredados e indefensos. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto y políticamente era irrelevante. Tiene igualmente razón la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, que en su reciente comunicado pues tacha, como todos habrán conocido, de ideológica, científica y promotora de la desigualdad la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto de 2010 que interpuso hace 13 años el Partido Popular. Y también, por supuesto, y alabo por ello, el reciente comunicado de la Asociación Católica de Propagandistas de esta casa, al emitir un comunicado
sobre lo que supone como atentados contra la dignidad, la vida y la libertad estas nuevas leyes. Todo esto ha sido posible, además, por un desorden en la secuencia lógica con la que se debe proceder antes de sacar adelante una ley. Lo primero, conocer los datos, lo que hemos dicho al principio, conocer qué dice la ciencia, cuál es la verdad científica con la que yo me encuentro. Segundo, valorar esos datos a la luz de la bioética o de la ética, como quieran. La valoración tiene que, por supuesto, arrojarse teniendo en cuenta la importancia del conocimiento del ser humano en sí mismo, la antropología, ¿no? Y en tercer lugar, conociendo los datos de la ciencia y habiendo hecho una buena valoración sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que está bien y lo que está mal, a la luz de la ética, como decimos, pues ya vendrá la implantación de la ley que corresponda con el fin de proteger ese elemento fundamental objeto de la ley. Sin embargo, aquí se han empezado las cosas al revés. La ingeniería social ha consistido en saltarse los dos primeros pasos e ir directamente al grano. De tal manera que da lo mismo lo que diga la ciencia, lo que diga la ética, lo que importa es sacar adelante la ley, por descabellada que sea, como lo es sin duda convertir la muerte en un derecho, se llame aborto, eutanasia o promueva el cambio de género. En coherencia con este modo de legislar, tampoco se ha consultado o se consulta habitualmente a los órganos competentes o se desoyen o incluso se destituyen si opinan en contra, o se sustituyen por asesores o comités de expertos afines a quienes desean implantar las nuevas leyes. Así es como se ha venido funcionando en los casos concretos que han permitido sacar adelante todas estas leyes que he comentado. Finalmente, yo quisiera simplemente anunciarle, bueno, ya supongo muchos lo conocen, que la asociación cívica, en la que me honro en presidir, de investigadores en favor de la vida, en colaboración con el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el 15 de febrero hicimos público un comunicado, un manifiesto, sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto. Hemos recogido muchas firmas, pero les animamos a que se adhieran, a que firmen. Pueden encontrar el modo de hacerlo en la página web del Observatorio de Bioética o en ese enlace, en ese correo electrónico que ahí están viendo. Finalmente, me gustaría resumir todo lo dicho en unas breves pinceladas que son como 6 puntos a modo de conclusión. Primero, el primero y principal de los derechos es el derecho a la vida. Segundo, se debe promover una formación en bioética que abarque todos los aspectos, científico, ético, antropológico y jurídico. Tercero, a la luz de la bioética, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte se convierte en una obligación moral. Cuarto, el no nacido no es un ser carente de derechos, sino un bien protegido por el artículo 15 de la Constitución española. Quinto, a la luz del Código de Deontología Médica y de la Bioética, ni el aborto ni la eutanasia son actos médicos, por lo que estas leyes son ilegítimas y deben ser derogadas. Y por último, pues una llamada a continuar en la brecha. La defensa de la vida es la más bella empresa que podemos cada uno de nosotros emprender. De modo que mantengámonos en la brecha. Muchas gracias.